Hola, buenas tardes. A nosotros nos correspondió la lectura del juego como la interacción simbólica, escrito por Michael Ruiz. Bueno, para esta lectura iniciamos diciendo que el juego es una actividad que se realiza generalmente para divertirse o entretenerse, en la que se ejercita o tiene como finalidad ejercitar eh, alguna capacidad o alguna destreza. Bueno, el autor empieza dándonos una explicación de que el juego o la recreación no suele ser una actividad seria o no se suele considerar como una actividad académica, más sin embargo lo que él pretende es explicarnos por qué el juego sí es una actividad esencial eh, para la construcción, porque no se toma como una actividad seria, porque muchas personas, muchos recreadores, como así se llama, buscan solamente eh, actuar de una forma, llamar la atención de una forma, divertir a las personas de una forma, pero sin ninguna finalidad. Entonces, de esta forma, desde esta lectura, el autor pretende mostrar que realmente el juego es algo esencial para el aprendizaje de la persona. Entonces, él empieza diciéndonos que el ser humano posee una inteligencia reflexiva, a diferencia de los animales, pues el ser humano actúa de manera voluntaria e intencional, teniendo de frente el futuro. Él plantea algo interesante y dice que hay un dicho, que el que piensa pierde, y, y se ha adoptado y se ha visto de otra forma, pero no es así. El futuro es un referente para accionar. Mencionaba anteriormente que la imaginación, el afecto y la realidad han permitido al ser humano reaccionar y desarrollarse como especie, a diferencia de los animales. Entonces, lo que les comentaba ahorita, el futuro nos hace tomar decisiones en un estado ideal. Y para tomar decisiones, o para tomar estas decisiones, lo primero que hacemos es que pensamos. Y entonces aquí empieza a plantear que nosotros empezamos a separar lo que es lo tangible, que es ya la realidad. Él lo pone como referente y también nos pone como referente las ideas metafóricas, eh, que son como, dice él, relaciones simbólicas. Bueno, en esta parte, en la segunda parte de la lectura, el autor habla de el juego a la persona. Dice que aquí habla de que la realidad no es algo natural, sino de que la realidad para las personas debe ser una construcción social dinámica. Dice que si bien puede ser recreada, la realidad se resiste a netamente acciones individuales, así como los individuos nos resistimos a asumir que esta realidad es algo estable y que es inamovible. También nos menciona algo acerca de la praxis social. Dice que la praxis social en cuanto a la experiencia cultural no es del todo exterior a los individuos. Entonces dice que ocurre en un espacio intermedio entre yo y entre el entorno en el cual yo me relaciono, en el entorno en el cual pues normalmente estoy relacionándome. A esto lo denomina una zona de juego. Entonces dice que siendo la sociedad un factor mediador entre las cualidades humanas universales y las condiciones empíricas de lo humano. Entonces ahí como que se pone en juego tanto como nuestra realidad como la realidad de los demás sujetos en las zonas de juego. Dice que la separación entre la realidad psíquica interna de los sujetos y la realidad exterior de los objetos tiene la posibilidad de convertirse en una forma de unión a través del juego. Un juego que involucra las vivencias subjetivas, las externaliza, así como los bienes culturales y sociales. Entonces, es decir, como que nosotros al momento de estar en la zona de juego ponemos, socializamos, externalizamos y mostramos cuáles son nuestras experiencias, cuáles son nuestras vivencias, cuáles son también como nuestros bienes culturales eh, en en relación con los otros. Dice que este juego es posible gracias a que nuestro yo es un yo corporal que se manifiesta como un objeto y vive como un sujeto.
Entonces, bueno, también menciona que nosotros los sujetos somos criaturas psicomáticas y socioculturales. Con lo psicomático hace referencia a que percibimos el entorno a través de nuestros sentidos. Entonces dice que a través de nuestras emociones, de nuestras ideas, de imágenes, de representaciones mentales, y cómo esto nosotros lo relacionamos a través de nuestro cuerpo, cómo lo expresamos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, esto con el fin de buscar la individuación y converger con otras culturas a nivel, pues, con otros imaginarios y otras representaciones sociales e ideologías. También menciona de que somos criaturas socioculturales porque percibimos nuestro entorno a través de ideologías y discursos racionales. Dice que, y discursos racionales. Dice que nos relacionamos con él a través de prácticas, de formas y sistemas de organización social, buscando la pertenencia a un nuestro colectivo. Entonces, como que en lo psicomático buscamos como esa identidad, como a través de lo que nosotros somos nos involucramos en el juego. Y en lo sociocultural dice que ya buscamos como pertenecer a un colectivo, identificarnos con otros y este tipo de cosas. Dice también que nosotros no somos personas a priori, sino que nos construimos como tales. Entonces dice que a través de toda la variada gama de la experiencia y de la interacción con otros es que nosotros también nos construimos. Mm, él menciona algo muy importante y es que la zona de juego es un espacio en donde convergimos con otros. Hace posible la ocurrencia de situaciones de interacción simbólica, que era lo que mi compañera mencionaba anteriormente, en las que entran a juego las acciones instituyentes a través de las cuales los individuos afirmamos nuestra existencia en el mundo, desde ciertas posiciones y disyuntivas subjetivas en un contexto determinado. Dice que el juego es muy importante porque nos permite la construcción de experiencias propias, a partir de las cuales nosotros estructuramos y asumimos de manera particular las cogniciones, las decisiones, las comunicaciones, las acciones e identificaciones que nos orientan y, no, y ordenan nuestra vida cotidiana, nuestra realidad. Mm, Aquí lo que él plantea es que el juego, como lo decía mi compañera, no es algo que se toma en serio, pero que es algo que en la vida cotidiana vivimos constantemente. Es el momento en que nosotros convergimos y interactuamos con otras personas en un contexto determinado. Bueno, continuando con el juego en situación, este nos dice que las interacciones simbólicas que son producidas a partir de los juegos no se agotan, sino que estas nos ayudan o ayudan a los juegos a conducir el control y la tecnificación de estos mismos, donde también nos permite comprender la vivencia subjetiva de cada una de las personas que hacen parte de estas técnicas. También nos dice en este apartado del capítulo que estos juegos, este tipo de juegos se clasifican en tres. El primero siendo el juego de interacción situacional, la cual esos tipos de juegos se desarrollan en espacios o lugares sociales donde se busca generar una perspectiva de quién es la persona, de lo que ha vivido y cuáles son las posibilidades objetivas que tiene esta persona en su existencia. También nos dice que asimismo se busca crear referentes situacionales los cuales le dan sentido al espacio de la relación con la representación del juego en sí mismo y a los demás. Como segundo juego nos dice que el otro tipo es el juego de interacción grupal, la cual se da, digamos, de la relación o interacción que se crean entre estas personas o el mismo colectivo, donde pues esta persona busca la interacción ahí para ser reconocido y como que hacer parte de este grupo determinado. También nos dice que esto se, digamos, se atraviesa o se crea parte de ritos, de ceremonias o actividades donde se busca transferir creencias de este nuevo individuo de las cuales tiene el grupo. También nos dice que estas prácticas pues llevan a la interacción, ya como se ha hecho actualmente, donde se busca la capacitación de las personas con el fin de calificarlos como culturales y sociales, si que ellos sientan que son necesarios para el desarrollo de determinadas situaciones. Para el tercer juego que nos dice es el juego de interacción simbólica, el cual este tiene su entorno en representaciones sociales, las cuales se articulan bajo la forma de producciones comunicativas, en las cuales se pone en escena el cuerpo, el lenguaje, los sentidos o las actividades y el consumo que tiene esta persona. También nos dice que en este se ve como visible el ambiente de cada persona y la influencia que tienen las instituciones o grupos en la vivencia de ellos, donde se busca que ellos incorporen
estos discursos sociales como naturales dentro de su entorno, esto con el fin de generar un sentido común con los pertenecientes a cada grupo. Este acápite se denomina las condiciones del juego. Para entender las condiciones que necesitamos para establecer un juego, es importante tener en cuenta que los juegos surgen a través de unas condiciones materiales y simbólicas, es decir, conocer por completo la cultura del lugar en donde estamos. La cultura, las experiencias, las vivencias, las expectativas y las costumbres del lugar en donde estamos. Tener en cuenta el carácter social de su existencia, del pasado y del presente. Es supremamente importante tener en cuenta eso. Existen dos contextos importantes para poder establecer las condiciones del juego. El primer contexto corresponde al contexto discursivo inmediato. Este contexto, ¿a qué hace referencia? A la configuración de las reglas del juego. Es decir, en este momento es donde se van a sistematizar las anticipaciones y las expectativas del juego. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Los contenidos, los espacios, los tiempos, el cómo, el cuándo, roles e interacciones que necesitamos tener. ¿Esto para qué? Para definir la naturaleza de las obligaciones de cada una de las personas o los sujetos en el lugar en el que estamos. El segundo contexto es el contexto sociocultural. Hace referencia a la situación del juego. Pero en esta situación del juego es indispensable entenderlo en términos del contexto, ¿no? Por la ideología. Es donde se da primordial importancia a la historia grupal y a la historia individual de los jugadores. Porque cuando yo entiendo todas esas dinámicas de la historia individuales y grupales, voy a saber qué juego me va a ayudar a mí a identificar los factores que necesito identificar o que necesito transformar o que necesito potencializar en esa comunidad o en ese espacio. Ese es el contexto sociocultural, pero resulta que ese contexto sociocultural nutre la situación del juego, porque es una simulación a la realidad ordinaria, es un escenario de la realidad. Entonces, yo tengo mi realidad, un juego de roles, por ejemplo, yo tengo mi realidad que es ajena al juego al que voy a hacer, pero esa realidad me va a ayudar a identificar factores supremamente importantes para los conceptos que mencioné, de transformación, de fortalecimiento. Entonces, por eso es importante el escenario de la realidad en los juegos. Por otro lado, teniendo en cuenta lo que ya dije, es representar una realidad que no es. Pero esa realidad lo que simbólicamente va a hacer es a representar a otra, dándole significados y sentidos. En esto es muy importante tener claridad que todos los juegos que vamos a realizar deben tener un sentido, deben tener un enfoque metodológico y pragmático. No es sin duda alguna decir, no, es que hoy vamos a hacer este juego como para entretener a las personas. No, todo debe tener un sentido, todo debe tener un sustento teórico que me ayude a mí a identificar qué es lo que quiero fortalecer y cómo lo voy a hacer. Tener en cuenta la confianza, porque resulta que si no se tiene la confianza adecuada, pues no se va a desenvolver el juego como nosotros vamos a querer, porque no van a haber esos parámetros de confianza para que todas las personas se sientan amenas realizando el juego, sino que por el contrario se va a dispersar por completo y se va a perder todo el sentido del juego y de lo que realmente queremos con esta situación. Este autor propone unas categorías en el juego. Son 3. La primera categoría son los juegos de competencia. Resulta que los juegos de competencia hacen referencia a poner al sujeto en una situación de superioridad, a ver cómo se desenvuelve, qué actitudes toma. A eso corresponde el juego de competencia. Por otro lado, el juego del azar es en donde vamos a identificar cómo una persona se desenvuelve cuando está luchando al azar contra el destino. Entonces, cómo hace para tomar las decisiones, cómo se comporta, todo lo que encasilla la lucha por el destino, ¿no? Como vamos a ver qué sucede. El tercero es el juego de la simulación o vértigo. Entonces acá vamos a identificar cómo se comporta la persona cuando
se tiene que desarrollar dentro de los límites del autocontrol en actividades extremas. Entonces, ¿cómo es el comportamiento en cada uno de estas tres categorías de los juegos? Resulta que para el mismo autor existen unas polaridades de regularización. La primera es la palabra paida y la segunda es ludos. ¿Qué significa? La primera, paida, significa todo lo referente a la fantasía, a la espontaneidad, a el sentido que le da cada persona y cada sujeto al juego, porque es muy diferente la experiencia que vaya a desenvolver cada sujeto. A eso corresponde la padia, pero resulta que es indispensable esta característica para desarrollar un juego, es indispensable. Está Ludus, que ya es un poco más sistemático, que es la lúdica, pero no la lúdica como yo lo decía, como un sinnúmero de actividades sin sentido, sino las herramientas que utilizo yo para poder llegar a la actividad, al juego que se desea. Entonces, en esta lúdica se tienen herramientas metodológicas y conceptuales que me van a ayudar a comprender. Estas dos polaridades son completamente necesarias una con la otra, porque una me va a dar a mí el sustento metodológico, práctico, y lo que voy a hacer, pero la otra me va a dar la posibilidad de que el juego se vuelva algo supremamente chévere y que realmente impacte las potencialidades que yo quiero evidenciar o que las personas mismas se den cuenta. Continuamos con las acciones del juego o el juego incluyente. Estas, conformadas a través de las dimensiones objetivas y subjetivas que tienen que ver con la disposición simbólica y emocional, así como la disposición que tiene cada jugador. No solo las condiciones físicas y orgánicas, sino también la personificación o encarnación que cada sujeto o cada jugador hace del tiempo y disposición o espacio su historia de vida. Esta la hace ver a través de sus sistemas de motivaciones, estados de afectividad, su nivel de intelectual y cultural, así a través de sus experiencias. Claro, no dejemos a nada el capital social y cultural, que hace referencia al reconocimiento de capacidades, habilidades, las tácticas que tenemos, las destrezas, y que ayuda a construir cada vez a nuestro jugador. Para ello, es importante reconocer unos principios que enmarcan el intercambio de la comunicación. Según Edmond, habla de unos principios que se los voy a nombrar. El primero es el principio perteneciente. Esto hace el reconocimiento a una interlocución potencialmente válida. El segundo es un principio de contractualización, y esto marca el paso de la comunicación comunicativa, pero a una comunicación más real, más subjetiva, más a su entorno. El tercero, principio de reciprocidad, y marca el reconocimiento del otro y pues reconoce el interlocutor válido. El cuarto es el principio de la influencia, y esto busca al asegurador el dominio competitivo que tiene cada una de sus parejas. Marca una disposición, una actitud a través de ganar o reconocer la independencia de cada jugador.